Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos mira este programa. Dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, os doy la bienvenida a nuestra cuarta edición de la serie de diálogos Prabhat Patnaik. Hoy vamos a hablar de socialismo. Los tres primeros episodios, de muchas maneras, estaban relacionados con el capitalismo. El primer episodio fue sobre aranceles, el segundo sobre los BRICS y el tercero sobre la guerra. Échales un vistazo si aún no lo has hecho. Tienen decenas de miles de visualizaciones. Bien, profesor Wolf, si pudiera empezar con usted y preguntarle sobre su interpretación de Zoran Mamdani. Y mi pregunta concreta para usted es, ¿interpretaría el ascenso de Zoran Mamdani como parte de las grandes oleadas de descontento que hemos visto en Estados Unidos, especialmente tras la crisis financiera global, representadas por Occupy Wall Street, la campaña de Sanders, el auge laboral, la sindicalización, etc.? ¿O cree que se trata simplemente de una reacción local ante el fracaso del Partido Demócrata para responder a los votantes de la clase trabajadora? Bueno, supongo que tengo que responder diciendo que es todo eso, que todo lo que acabas de decir es una muy buena lista inicial para empezar a pensar en este tema. Debería explicar que estoy sentado en Manhattan, en el centro de la ciudad de Nueva York. Yo mismo voté por Zoran Mamdani porque es parte de donde vivo, y él es el candidato del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Ganó la elección para ser el candidato demócrata. Todavía tiene que enfrentarse a otros de otros partidos, no del Partido Demócrata, en noviembre de este año cuando se celebre la elección formal. Normalmente, en la política de Nueva York, si ganas la nominación demócrata, ganas la elección, porque el Partido Demócrata es, con diferencia, el partido político dominante en esta ciudad. Y ha sido así durante bastante tiempo. Así que ese es el marco. Para responder a su pregunta y decirlo con total honestidad, en este país estamos saliendo lenta y vacilantemente de 75 años de propaganda implacable y de represión constante de todo lo relacionado con el socialismo. En mi caso, hablo en primera persona porque esa ha sido mi vida. Nací en Estados Unidos. He vivido aquí la mayor parte de los últimos 75 años, y esa ha sido mi experiencia sin excepción. Ya sea en los medios de comunicación, en los discursos políticos de los líderes, o en las declaraciones y discursos de los líderes empresariales, académicos, realmente no importa. Las formas varían, pero el mensaje estaba muy bien coordinado. Sabe, soy producto de la educación de élite de este país. Fui a Harvard, fui a Stanford y fui a Yale. No es precisamente el lugar donde normalmente se forma a un socialista, pero así fue en mi caso. Y parte de la razón era que yo estaba en un estado constante de oposición. Cada clase, cada profesor, era una oportunidad para que yo aprendiera lo que acabaría siendo mi propia visión sobre el capitalismo y el socialismo. Todos intentaban convencerme, a mí y a mis profesores, de la superioridad del capitalismo y del callejón sin salida irremediable, que es como describían el socialismo, pero no lo consiguieron. Parte de eso, y ahora parte de mi respuesta, es que nunca lograron extinguir del todo el movimiento por el socialismo. Lo intentaron, y llegaron muy lejos. Y para muchos, muchísimos estadounidenses, y esto es crucial que nuestros amigos en la India y en cualquier otro lugar lo entiendan, para la mayoría de la gente convirtieron el socialismo en una caricatura absurda, un lugar de dictadura, un lugar sin democracia alguna, un lugar de sufrimiento, pobreza y miseria incesante. Eso es cierto para The New York Times, y es cierto para los periódicos rurales, en todas partes, lo mismo. Sin embargo, insisto, siempre hubo resistencia y siempre hubo lugares a los que podías acudir.
Así que en mi caso, encontré mi camino hacia Harry Magdoff y Paul Sweezy, y ellos eran estadounidenses con quienes podía hablar y que podían enseñarme, cosa que hicieron. Y fueron muy conscientes al enseñarme a mí y a bastantes otros, incluso mientras estábamos en Harvard, Stanford, Yale o donde fuera que estudiáramos, sobre cómo podíamos desarrollar una conciencia crítica. Pero somos la excepción. Todo ha cambiado para nosotros en los últimos 10 o 15 años. De nuevo necesito subrayar eso. De no tener audiencia, ahora nuestra audiencia se cuenta por millones. Es una experiencia embriagadora para mí porque estoy vivo para verlo, sentirlo y participar. Harry Magdoff no lo está, Paul Sweezy no lo está, mi profesor en Stanford, Paul Baran, no lo está, y otros como ellos. Murieron, se fueron, pero nosotros estamos aquí y estamos experimentando, y hay que decirlo, un resurgimiento de la crítica al capitalismo y un interés serio en el socialismo como una mejor alternativa. Dicho esto, debo añadir que es un sentimiento, no una comprensión. El conocimiento del socialismo aquí es, seré tan educado pueda, primitivo, muy primitivo. Estoy exagerando, pero no mucho. Diría que en los últimos 75 años, el 90% de lo que los socialistas del mundo han estado debatiendo, discutiendo, argumentando y desarrollando es desconocido en Estados Unidos. Simplemente no lo saben, a menos que por casualidad hayan tenido que viajar al extranjero o se hayan relacionado con una persona de otro país que les haya introducido en la literatura de esa otra sociedad. Simplemente no lo saben. La mayoría de los estadounidenses solo habla inglés, solo lee en inglés y ve al resto del mundo como un telón de fondo secundario de lo que ocurre en el gran mundo de Estados Unidos, con alguna que otra mirada ocasional a Londres o algo por el estilo. Es muy localista y en lo que respecta al socialismo, muy retrógrado. Ahora, con ese marco, un último punto. En los casos actuales en los que se aborda el socialismo, y quiero mostrar respeto a los millones de estadounidenses que ahora están dispuestos a pensar en el socialismo, que no lo descartan simplemente como nos enseñaron a hacer durante 75 años, ellos no lo hacen. Y eso es un avance enorme, y si tuviera que dar crédito a alguien por ello sería, aunque parezca mentira, a Bernie Sanders. Su disposición a no rechazar públicamente la etiqueta de socialista abrió un espacio que desde entonces no ha dejado de crecer. Ya no lo necesita a él, ahora tiene su propio impulso. Pero hay muy poca comprensión sobre la variedad de diferencias entre los socialistas a medida que esto ha evolucionado. Muy poca comprensión. Así que el señor Mamdani, y por cierto, una segunda persona, un socialista que bien podría convertirse en el próximo alcalde de Minneapolis, una ciudad importante en el centro del país, que también es socialista, y bastantes otros socialistas en varios lugares están siendo elegidos en grandes elecciones. Esas personas son lo que se entendería como los socialistas, para quienes el socialismo trata principalmente de la actividad gubernamental, y de la actividad gubernamental que desplaza o reemplaza la actividad capitalista privada, o regula el capitalismo de una forma u otra. Si mira sus programas, eso es lo que defienden. Ellos defienden, ya sabes, que el gobierno debería ayudar a la gente con la vivienda, o que el gobierno debería ayudar a la gente con... Bueno, casi se puede escribir la frase, el gobierno debería ayudar a la gente y luego completarla con 27 detalles diferentes. Y eso resume lo que quieren decir. Por cierto, esto no significa que estos candidatos no tengan de hecho objetivos mayores, objetivos de transformación social más amplios. Puede que los tengan, y eso es importante, pero no se puede decir. No lo dirán porque temen que eso los llevaría inmediatamente al límite, de vuelta al silencio que sufrieron antes. Perdón por extenderme tanto,
pero quería daros una idea tanto de las buenas noticias como de la distancia que aún nos queda por recorrer. Excelente. Volveré sobre algunos de los temas que ha mencionado mientras debatimos y profundizamos en lo que es el socialismo, especialmente en 2025. Pero, profesor Patnaik, si pudiera comentar lo que acaba de decir el profesor Wolf. Y mi pregunta específica para usted sería, usted ha estado observando el norte global, el núcleo imperial, desde el sur global durante mucho tiempo. ¿Qué importancia tienen estos movimientos progresistas en el núcleo imperial? Es Skaberts Dualmogor. Sabes, creo que el profesor Wolf mencionó los últimos 10 o 15 años. Creo que eso es muy importante. Ha habido un cambio radical durante ese tiempo. En mi opinión, se debe al fracaso del capitalismo neoliberal, que es la última fase del capitalismo. Ha provocado una angustia aguda en todo el mundo para la clase trabajadora, para los trabajadores en los países avanzados, para los trabajadores, campesinos y pequeños productores en los países del tercer mundo. Ahora bien, en este sentido, no solo se han madurado las condiciones para la aparición de movimientos socialistas y de izquierdas, sino que incluso se ha producido su aparición real. Verás, la gente no suele darse cuenta de esto. La propia aparición de Bernie Sanders fue el primer síntoma de ello en Estados Unidos. De manera similar, basta con mirar a Francia, por ejemplo. A menudo nos centramos en una de las implicaciones de la crisis, que es la aparición del fascismo y el neofascismo. Pero al mismo tiempo también surge un desafío al fascismo y al neofascismo, que no adopta la forma de las estructuras democráticas liberales burguesas, que realmente han demostrado estar bastante agotadas, sino de posibles estructuras socialistas y de izquierdas. Por ejemplo, en Francia, el partido de Marine Le Pen habría arrasado en las urnas, salvo por el hecho de que realmente hubo una coalición de la izquierda que incluso consiguió la mayoría. Así que ya sabes, de manera similar, mira al Reino Unido. Lo que está ocurriendo ahora es que el Partido Laborista en realidad expulsó a Jeremy Corbyn, pero el grupo de Jeremy Corbyn ahora está obteniendo votos hasta el punto de que el propio Partido Laborista probablemente se reduzca solo un 15%, que es aproximadamente lo mismo que ocurre en Alemania con los socialdemócratas. También se observa, incluso en Alemania, que todos hablamos del auge de AfD, que por supuesto es un grupo fascista y está obteniendo poco más del 20% de los votos. Pero la gente no se da cuenta de que si combinas los votos de Die Linke junto con los de Sarah Wagenknecht, que son las dos formaciones de izquierda, eso suma alrededor del 14%. En otras palabras, la mayor cuota de votos que la izquierda ha conseguido en Alemania en todo el periodo de posguerra. Así que está teniendo lugar una especie de resurgimiento de la izquierda. Y, de hecho, los votos de Die Linke ahora están subiendo incluso del 9% al 11%, y así sucesivamente. Así que, si tienes algún tipo de izquierda unida, entonces es incluso probable que esa izquierda combinada supere a la AfD. Así que, en todo el mundo, en el contexto de la crisis, mientras las clases dominantes están resucitando el fascismo y el neofascismo como apoyo a su hegemonía, también al mismo tiempo hay un intento por parte de la clase trabajadora de buscar alternativas. Y el socialismo realmente ha surgido como una alternativa. Por supuesto, como el profesor Wolf ha dicho muy acertadamente, muchos de los candidatos socialistas no necesariamente se autodenominan socialistas. Tienen una agenda de redistribución. Ahora bien, la redistribución es muy importante, pero por otro lado, no es socialismo. Pero verás, la cuestión es que si tienes un compromiso constante con la redistribución, en ese caso, necesariamente tendrías que abrir el camino hacia el socialismo. Por ejemplo, si en un país como la India se aplica un impuesto sobre la riqueza, entonces los capitalistas no realizan inversiones.
Si los capitalistas no invierten, entonces tendría que ser la inversión pública la que ocupe su lugar, y así sucesivamente. Y en el momento en que eso ocurre, todo el centro de gravedad de la economía se desplaza del capitalismo. La obtención de beneficios por parte de un grupo de capitalistas individuales hacia una supervisión y control más públicos, con la sociedad gestionada en beneficio del pueblo. Así que creo que toda la cuestión del socialismo, la agenda socialista, el discurso socialista, ha empezado a surgir en los últimos 10 o 15 años, y creo que va a hacerse aún más fuerte en los próximos días, porque no veo ninguna solución a esta crisis dentro del marco existente del capitalismo neoliberal. Es más, si miras, por ejemplo, la Convención de La Haya o el avance de los países europeos de la OTAN, ahora están pensando en dedicar el 5% de su PIB a la defensa, al gasto militar. Ahora bien, ¿de dónde va a salir ese dinero? Va a salir de recortar el estado del bienestar. Las medidas del estado del bienestar que se introdujeron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial ahora van a ser revertidas. Y eso es algo que en realidad va a empeorar aún más la situación de la clase trabajadora. Y por lo tanto, hará que el socialismo sea mucho más potente. Si me permiten comentar, es muy importante ese último punto que hizo el profesor Patnaik. Me gustaría profundizar en ello porque en ese comentario él capta lo que creo que es el fenómeno central y extraordinario aquí en Estados Unidos, que es exactamente la sensación, ojalá recordara sus palabras exactas, pero la sensación que transmitían sus palabras de que el sistema no funciona. Ahora, masas de estadounidenses son capaces de decir eso. Son capaces o más allá de no puedo conseguir exactamente el trabajo que quiero, o no tengo exactamente los ingresos que necesito, o no puedo permitirme casarme, o no puedo permitirme tener hijos, o lo que ella. Y esos sentimientos, que por cierto son bastante realistas, se han unido para darles algo que pensé que tardaría mucho más en llegar. Y lo digo con toda la cautela de alguien que tuvo que ser convencido de lo que está a punto de decir. Ahora existe una conciencia que nunca antes había visto en Estados Unidos en mi vida, que el problema es sistémico. No es esto o aquello. No solo es sistémico, sino que la palabra aceptada es capitalismo. Se suele decir que es un problema es capitalismo. El capitalismo se ha convertido ahora en parte del humor del pueblo estadounidense. Hacemos bromas. Nuestros principales humoristas, que nunca han mostrado ninguna conciencia política, ahora encuentran conveniente hacer chistes en los que el blanco, el objetivo del chiste, es un capitalista que hace algo malo, o un capitalista que es muy estúpido, o un capitalista que comete un error tras otro. En otras palabras, es un tipo de humor que te da la sensación de que el nivel de alienación respecto a este sistema es enorme. No está fomentando la lealtad hacia sí mismo. Al contrario, si tuviera que decir qué permitió al señor Mamdani tener tanto éxito, debería mencionar que no le conozco. No tengo ninguna relación personal con él. Admiro la obra de su padre, que es profesor en la Universidad de Columbia aquí, y que escribió lo que considero el mejor libro sobre la colonización y la economía colonial de África Oriental que existe. Es, por tanto, hijo de algo muy interesante que va mucho más allá de lo que dice en público. Ya sabes, padres e hijos son diferentes, así que, quién sabe. Pero te diré que su voto es un voto que pudo conseguir, y no le falto al respeto en absoluto, porque supo presentarse como la encarnación de la alienación de todos los jóvenes, y también de buena parte de los mayores. Es fresco, nuevo, joven, viene quizá a traernos un cambio. Y la gente está tan alienada, tanto de los partidos republicano como demócrata, que él se encuentra en esta situación extraordinaria en la que realmente podría ganar, a pesar de la hostilidad de los bancos, las grandes empresas y todos los enemigos habituales de esta forma de pensar.
Quería preguntar al profesor Patnaik, y en realidad a ambos, pero quizá el profesor Patnaik podría empezar retomando lo que dijo durante sus comentarios. Usted mencionó que, una vez que se empieza a combatir la desigualdad, finalmente se abre el camino hacia el socialismo. Y quería dedicar algo de tiempo a esta idea de lo que en el pasado podría haberse considerado luchas por la socialdemocracia. Ya sabe, un poco de servicios públicos universales, fiscalidad progresiva, leyes laborales más fuertes, pero poco más. Eso está incrustado en una estructura capitalista más amplia, en contraposición a una lucha por el poder y la lucha de clases, que tradicionalmente se entendía como socialismo. Así que mi pregunta es, ¿estamos viviendo un momento en el que la fiscalidad progresiva, ya sea un impuesto sobre la riqueza, un impuesto sobre la renta elevado o un impuesto de sociedades, junto con algún tipo de servicios públicos universales, se considera en sí mismo socialismo? ¿O seguimos hablando de poderes y clases? No, quiero decir, obviamente estamos hablando de poder y lucha de clases, pero me gustaría subrayar la dialéctica de todo esto. Verás, por ejemplo, digamos que en 1917, la revolución bolchevique ocurrió bajo el lema de tierra, paz y pan. Ahora bien, si hubiera sido el caso de que el gobierno de Kerensky realmente hubiera asegurado tierra, paz y pan, entonces no habría habido revolución bolchevique. En otras palabras, existe una dialéctica entre las cuestiones inmediatas y, por supuesto, las estructuras últimas. La cuestión es que las estructuras últimas determinan, en cierto sentido, el grado en que se puede responder a las demandas de cuestiones inmediatas. Y esa es exactamente la dialéctica entre redistributivismo y socialismo de la que realmente estaba hablando. En los años de posguerra, en Europa Occidental, se concedió al trabajo una enorme cantidad de concesiones. Labor was given an immense amounts of concession. Workers were not going to go back to the Los trabajadores no iban a volver a los años 30, cuando había un desempleo masivo y demás, una gran depresión y todo eso. Así que la cuestión es que eligieron gobiernos socialdemócratas. Y como los gobiernos socialdemócratas implementaron una serie de medidas del estado de bienestar, la necesidad de trascender el sistema quedó en realidad anulada. Pero la cuestión es que, a medida que el sistema se consolida, y ahora tienes la hegemonía del capital internacional, el capital financiero internacional, que no quiere, quiero decir, si tienes más medidas de estado de bienestar en un país, pero en el tercer mundo no las tienes, entonces vas y sitúas tu inversión allí. Por lo tanto, ahora lo que tienes es que el capital es global. Pero por otro lado, las luchas de la clase trabajadora, las victorias de la clase trabajadora, también se han conseguido, básicamente y esencialmente, dentro de los estados-nación, dentro de las fronteras nacionales. Y por lo tanto, hay un intento de revertir estos logros, lo cual se vuelve fácil porque el capital ahora está globalizado. Y este retroceso, que da lugar a la angustia inmediata de los trabajadores, se ve agravado por un sistema en el que hay estancamiento, en el que el empleo no aumenta en absoluto, y así sucesivamente. Así que realmente se da una situación bastante insostenible e insoportable para la clase trabajadora. Y precisamente, las condiciones que habían frenado el avance del socialismo en el mundo capitalista avanzado, en particular me refiero a Europa Occidental, en el periodo de posguerra, ahora están siendo desmanteladas. Y por lo tanto, las condiciones históricas, no digo que mañana vaya a haber socialismo, pero las condiciones históricas realmente se están abriendo para un avance del socialismo. De nuevo, me sorprenden los paralelismos entre la forma en que el profesor Patnaik ve esto y la forma en que yo también lo hago, y me siento un poco validado al escuchar esto. Permítanme retomar esta idea. Aquí en Estados Unidos puede que en realidad tengamos una dialéctica, en el sentido original de Hegel, funcionando en sentido contrario. En Estados Unidos existe una comprensión bastante clara de que el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
puede describirse, como yo lo hago públicamente todo el tiempo, pero puedo hacerlo porque está aceptado, como el desmantelamiento del New Deal. El New Deal fue el nombre que la administración Roosevelt dio en los años 30 a su programa claramente socialdemócrata. Solo para recordar a todos, la Gran Depresión de 1929 hizo que la clase trabajadora estadounidense se desplazara bruscamente hacia la izquierda. Dio lugar a un poderoso partido comunista, dos partidos socialistas y la mayor campaña de organización sindical en la historia de Estados Unidos, que incorporó a millones de personas por primera vez a sindicatos organizados. Todo culminó en la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos aliado con la Unión Soviética. Pero para la clase dominante fue un shock del que nunca se recuperaron, porque se les obligó a pagar por ello. Se les subieron los impuestos de forma muy drástica, y lo que el gobierno no recaudaba en impuestos, lo obtenía mediante préstamos forzosos. Así que el gobierno lo tomó todo y dio la seguridad social, la compensación por desempleo y 15 millones de empleos en el sector público, cosas que nunca hemos vuelto a tener. Increíble. Todo el siglo XX es realmente el colapso. Eso es el primer tercio. Y luego, y aquí viene el comentario del profesor Patnaik, retroceso, el desmantelamiento de todo lo conseguido tras la Segunda Guerra Mundial, que literalmente culmina en Trump, quien es simplemente el último, o el más reciente y quizás, de alguna manera, el más extremo, tanto en lo que hace como en la verborrea con la que lo hace. Pero eso crea dialécticamente el siguiente argumento que yo y personas como yo podemos plantear en Estados Unidos, y que espero, con la elección de los Mamdani, que ellos también lo planteen. Este es el argumento. En la década de 1930 hubo un gran debate entre socialistas y comunistas, reforma o revolución, en el sentido clásico de Rosa Luxemburg y todos los demás. Esa lucha la ganaron los reformistas, y los revolucionarios fueron derrotados. Incluso, con pocas excepciones, aceptaron el siguiente trato. Apoyaremos al señor Roosevelt como presidente, pero él tiene que ser un socialdemócrata. Tiene que aprobar la seguridad social, la compensación por desempleo, un salario mínimo por primera vez. Un programa increíble que él llevó a cabo. Ese acuerdo se hizo y los reformistas ganaron. Y entonces miro al público y le digo a un grupo de estadounidenses que asienten porque lo entienden. Dije entonces que al no hacer una revolución, dejaste en manos de los capitalistas los beneficios, y ahora con tu socialdemocracia, el incentivo para usar esos beneficios para revertir cualquier obstáculo a su rentabilidad, que es precisamente lo que hicieron a partir de 1946, y sin detenerse durante todo el tiempo hasta llegar al señor Trump. Entonces lanzo el golpe final. Digo, así que ahora la historia nos enseña que no deberíamos debatir entre reforma o revolución. El truco es entender que hay que centrarse en las reformas, mientras se enseña que la única manera de asegurar una reforma es hacer la revolución. Ese argumento, que era tan difícil hace 50 años, ahora está surgiendo entre la gente en la calle. Esa es la magia de este momento, que todos esperamos que permanezca, madure y se desarrolle. Quiero profundizar un poco en esta cuestión de la reforma y la revolución. Es decir, estoy convencido hasta cierto punto de que esta distinción tajante entre reforma y revolución podría estar un poco desfasada, y deberíamos hablar de cualquier paso incremental como reforma, sin dejar de hablar de revolución. Sin embargo, quiero ser un poco más claro, porque en un contexto tradicional, la revolución se entendía como el inicio del colapso del Estado y luego una reconstrucción total del mismo, donde los partidos comunistas a menudo tomaban la iniciativa y toda la sociedad era reconstruida. Hay muchos componentes,
pero la nacionalización de los principales medios de producción, la colectivización de la tierra y así sucesivamente eran elementos muy centrales. Muy a menudo las luchas antiimperialistas eran muy centrales en ello, pero no estamos en esas circunstancias en muchos casos. Quiero decir, en algunos casos sí, quizás. Por ejemplo, están ocurriendo transformaciones muy importantes en la región del Sahel, donde el imperialismo es muy dominante. Pero estoy pensando en las luchas campesinas en la India, o la llegada al poder del Chota Bhupe en Sri Lanka, o Mamdani en Estados Unidos. Estas luchas todavía se libran dentro de las estructuras de la política burguesa. En ese sentido, ¿qué significa revolución cuando hablamos de salario mínimo o de cierta fiscalidad progresiva, mientras seguimos dependiendo del capital privado y de su benevolencia? If I can just come in here, Si me permiten intervenir, en mi opinión, la revolución no es otra cosa que el resultado de un compromiso coherente con la reforma básica. En otras palabras, creo que esta distinción entre reforma y revolución es algo que no acepto porque ambas están relacionadas dialécticamente. Y normalmente, si miras a Syriza, por ejemplo, Syriza llegó al poder prometiendo reformas. Pero por otro lado, Syriza no pudo llevar a cabo esas reformas porque siguió atrapada en toda la red de flujos de capital y financieros globales. Así que la cuestión es que, si Syriza hubiera mantenido su compromiso con su agenda de reformas, habría tenido que salir de ese marco. Y en el momento en que sales de ese marco, empiezas a hacer cambios que tienen un carácter fundamental en todo el entramado capitalista en el que estás atrapado. Entonces, ya sabes, tus reformas no son otra cosa que perdón. La revolución no es otra cosa que el resultado final de mantenerse fiel a tu agenda de reformas. Aquellos que rehuyen de esto son personas que básicamente también comprometen las reformas. Y Syriza es un buen ejemplo. Y temo que en muchos de los casos que has mencionado, Sri Lanka es un muy buen ejemplo. Bueno, Chile podría de hecho elegir dentro de poco la gran posibilidad de un presidente comunista en Chile. Ahora, en todos estos casos, lo que hay que observar es, ¿están avanzando con su agenda de reformas? ¿O es el caso de que están retrocediendo en la agenda? Si avanzas con la agenda de reformas, entonces tendrás que cambiar las estructuras dentro de las cuales vives. Y ese cambio es lo que yo llamo una revolución. Puedo ilustrar esto. El señor Mamdani, que se presenta aquí en Nueva York, si resulta elegido, ha prometido, por ejemplo, hacer que el transporte público sea gratuito, para que la gente de la ciudad de Nueva York pueda usar el metro, los trenes, los autobuses, etc., y será gratis. También ha dicho que va a tomar medidas importantes para bajar los alquileres. El coste de la vivienda aquí es indescriptible. Quiero decir, está más allá de todo. Bien, ahora, si él avanza en esa dirección, los propietarios, que son quienes dirigen la ciudad, y los grandes bancos se opondrán a él. Y entonces llegará el momento que el profesor Patnaik acaba de mencionar. O bien él planteará la pregunta, ¿cómo es posible que algo que todo el mundo en Nueva York desea pueda ser bloqueado por una pequeña minoría de personas en virtud del hecho de que controlan el dinero? Ahora una respuesta es rendirse. Eso es lo que los liberales sugerirán. Ya lo están sugiriendo. Pero la otra opción, si el señor Mamdani está comprometido exactamente en la forma que el profesor Patnaik acaba de describir, entonces no por una noción abstracta de reforma y revolución, sino por una cuestión muy práctica, tendrá que plantear la pregunta que para nosotros es, por supuesto, la cuestión sistémica. ¿Cómo puede una minoría tan pequeña tener tanto control sobre toda la riqueza social? Ese es el problema, no la forma concreta en que la están utilizando, sino que estén en posición de hacerlo. Y cambiar eso es lo que convierte la reforma en revolución.
Quiero preguntar un poco sobre el capital privado en mi próxima cuestión. Me gustaría saber qué opinan ambos sobre el capital privado en lo que respecta al socialismo. En primer lugar, los socialistas, marxistas y otros en el pasado solían decir que debía haber una abolición total del capital privado. Si pudieran explicar si eso significaba realmente una abolición total del capital privado o si se refería principalmente a la nacionalización de los principales medios de producción, sería útil. Porque creo, y dígame si están de acuerdo o no, creo que la historia nos ha demostrado que el sector privado sí tiene un papel que desempeñar. Y si estoy en lo cierto, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de papel tiene el sector privado? Así que China nos ofrece algunas respuestas. Cosas como la banca, la infraestructura pública, la educación y así sucesivamente, incluyendo medios de producción productivos como las industrias, están en gran medida nacionalizados. Luego existe toda una gama de actividades del sector privado, incluyendo la tierra, pequeños negocios y demás. ¿Ese es el modelo o buscamos algo más que eso en manos del sector público? ¿Cómo ves el papel del sector privado cuando pensamos en el socialismo del futuro? Sabes, incluso aquí hay una dialéctica que uno debe apreciar. Tras la independencia en la India y en toda una serie de países recién descolonizados, existía la agenda del socialismo. En la India, por ejemplo, Pandit Nehru hablaba constantemente de un modelo social socialista. En otros lugares también, muchos otros líderes del tercer mundo hablaban sobre el socialismo. La suposición básica era que realmente se podía tener tanto empresa privada como pública, pero que el Estado podía controlar la empresa privada. Ahora bien, creo que el capitalismo tiene una especie de dinámica. Tiene esta espontaneidad en el sentido de que, en este tipo de situación, una parte u otra tiende a fortalecerse con el tiempo. Por ejemplo, puedo darte el caso de la India. Con el tiempo se produjo un fortalecimiento del sector privado, que combinado con el hecho de que en todo el mundo hubo una consolidación del capitalismo, en particular del capitalismo neoliberal y la globalización del capital, inclinó la balanza en contra del sector público. Así que puedes tener capital público y privado, pero considerar que se trata de una situación de equilibrio, en la que se puede congelar permanentemente la economía en ese tipo de proporción entre lo público y lo privado. Es algo que no creo que sea correcto, porque como he dicho, el mundo en su conjunto es por supuesto capitalista. Donde quiera que exista el socialismo, será en algún país en particular. Por lo tanto, existe una dinámica específica del capitalismo, y en consecuencia, se está alterando continuamente la proporción existente, incluso dentro del país, entre el sector público y el sector privado, el peso de ambos. Por lo tanto, se deduce que a menos que estés preparado para ello, a menos que movilices a la clase trabajadora contra ese tipo de posibilidad, en realidad tendrías que abandonar tu proyecto socialista y avanzar hacia, ya sabes, el capitalismo neoliberal, y así sucesivamente, como ha ocurrido en todos los países del tercer mundo que se descolonizaron. Every third world country that decolonized. So I think there is a dialectics there. I'm not saying for Así que creo que ahí existe una dialéctica. No estoy diciendo en ningún momento que si mañana llega al poder un gobierno comprometido con un cambio fundamental, deba nacionalizarlo todo. No estoy diciendo eso. Pero sí digo que debe ser consciente de que mientras el capital privado continúe, habrá un intento continuo de subversión que surge de la propia dinámica del capitalismo, de cualquier control que el Estado o el sector público haya adquirido sobre los sectores estratégicos de la economía. Mi respuesta sería similar. Diría lo siguiente, que en muchos aspectos el modelo chino, lo que ellos llaman socialismo con características chinas,
Es una combinación de capitalismo estatal y privado que ha demostrado poder crecer más rápido durante un periodo más largo que cualquier capitalismo privado. Esta realidad está sacudiendo ahora a Estados Unidos como sociedad en lo más profundo. Tiene que enfrentarse a la realidad que acabo de exponer, y no puede hacerlo. No puede admitirlo, no puede afrontarlo, no puede hacer otra cosa que intentar ralentizarlo, reprimirlo, detenerlo, privarlo, atacarlo, lo que sea. Y la única discrepancia es cómo hacerlo mejor, no si hay que hacerlo, al menos por el momento. Ese es el esfuerzo que se está llevando a cabo. Y me parece que ahí hay una lección. Y creo que esa lección se aprenderá aquí en Estados Unidos. Quizás no en mi vida, pero llegará. Y es la vieja lección. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ahora, lo que veremos en Estados Unidos y Europa Occidental es una copia de lo que ha sucedido en China, organizado de manera diferente, pero será un intento, si puedo parafrasear lo que dijo el profesor Patnaik, de obtener las ventajas de un sistema mixto, pero con el sector privado más dominante sobre el Estado que al revés, por todas las razones obvias. Eso sería al menos el ideal de un político capitalista progresista que ofrezca eso como una salida al callejón sin salida en el que se encuentran ahora. Y para que eso suceda, o quizás, dicho de otra manera, para planificar cómo responder a esa pregunta, a la que los socialistas tendrán que responder si tengo razón sobre hacia dónde vamos, entonces los socialistas tienen que decir algo sobre el último punto que mencionó el profesor Patnaik, cuando dijo casi al final de su frase, con el sector estatal de alguna manera dominante. Es ahí hacia dónde vamos. ¿Será que el socialismo será la mezcla con la parte estatal dominante? ¿Y lo que solíamos llamar capitalismo será una mezcla con la parte privada dominante? Es esa la yuxtaposición que estamos considerando. Yo preferiría ir un paso más allá y decir que no, que realmente hablamos de una transformación del lugar de trabajo para poner a las personas trabajadoras al mando, ahí mismo, no solo en los altos niveles del gobierno, la política y el parlamento, sino en cada lugar de trabajo. Se convierte en una comunidad democrática de las personas en el lugar de trabajo que deciden colectiva y democráticamente qué producir, cómo producir, dónde producir y qué hacer con el producto. Eso para mí se convierte entonces en un claro paso revolucionario, más allá de cualquier combinación de Estado y sector privado. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, para mí, el socialismo no es solo una cuestión de tener una tasa de crecimiento más alta o una cuestión de mayor producción, y así sucesivamente. El socialismo para mí trata sobre la libertad. Y creo que es una libertad que se logra mediante la recreación de una comunidad que el capitalismo destruye. La comunidad que existía, que el capitalismo destruyó, era, por supuesto, una comunidad explotadora. Tus terratenientes, tus señores feudales, etc. Pero todo el proceso de construcción hacia el socialismo ocurre cuando se forma una nueva comunidad. Los trabajadores individuales, se unen para formar sindicatos. Y ese sindicato es, en cierto sentido, el embrión de una nueva comunidad. Así que para mí, la libertad individual solo puede disfrutarse realmente cuando el individuo forma parte de una comunidad. Y la creación de esa comunidad es, fundamentalmente, caractericismo. Y eso es algo que va mucho más allá de simplemente decidir cuánto capital privado y público debe haber, qué tasa de crecimiento se debe tener, y así sucesivamente. Así que fundamentalmente, pero creo que, de nuevo, está relacionado, porque obviamente si tienes una economía con un capital privado sustancial, no estás creando ninguna comunidad, porque tienes que crear condiciones para que el capital privado opere, y esas condiciones son esencialmente contrarias a los intereses de los trabajadores. Así que, el movimiento hacia el socialismo debe tomar la forma de la creación de una comunidad
dentro de la cual los individuos puedan realmente disfrutar de su libertad. within which then individuals can really enjoy their freedom. This whole idea of capitalism giving you Toda esta idea de que el capitalismo te da libertad individual es algo que rechazo, porque de hecho, la libertad individual que tienes bajo el capitalismo es una en la que, sin embargo, te ves coaccionado a actuar de determinadas maneras. Tienes que comportarte de ciertas formas en la fábrica. De lo contrario, te despiden y pasas a formar parte del ejército de reserva industrial, y así sucesivamente. Así que, en realidad, es un sistema que obliga a los individuos a actuar de determinadas maneras para mantener su supuesta espontaneidad. Pero el socialismo rompe con esa espontaneidad, y esa ruptura solo ocurre cuando los individuos se unen para formar una comunidad e intervenir colectivamente en la configuración de su propio destino. in shaping their own destiny. Yes, I agree. Sí, estoy de acuerdo. Realmente creo que es un tema muy, muy importante en este momento, ya que hay un interés creciente en el socialismo. Tenemos la obligación de dejar claro que respetamos otras definiciones de socialismo, pero que la nuestra es diferente y tenemos que convivir con ello. Hay una tensión ahí, lo entiendo. Creo que podemos apoyar a los reformistas con nuestra perspectiva revolucionaria sobre cómo hacerlo y lo que está en juego. No tienen que estar de acuerdo, pero debemos tener el derecho de decir que existen estos múltiples conceptos de socialismo y que eso no es algo malo, que es una señal de la vitalidad de una tradición. That's not a bad thing, and that's a sign of the health of a tradition. Sí, supongo que mi siguiente pregunta sería buscar un poco más de claridad sobre la propia tensión. Creo que de lo que estamos hablando tiene básicamente dos componentes. Uno es el tipo de relación entre trabajo y capital. ¿Cuánta libertad tienen las personas en el lugar de trabajo? ¿Cuánta capacidad política tiene la clase trabajadora? Ya sabes, tener un empleo fijo, beneficios, escuelas, instalaciones en el barrio, y así sucesivamente. Ese es un componente que creo que es absolutamente innegociable bajo el socialismo. Porque si renuncias a ese componente, la política y el poder de la clase trabajadora desaparecen y vives una vida de precariedad. Incluso si tienes un buen salario durante una parte de tu vida, siempre hay cierta precariedad. Pero luego creo que el otro elemento también tiene que ver con el crecimiento agregado, ¿no? Porque está la cuestión de que incluso si tienes pleno empleo, si no produces una economía dinámica, donde la productividad pueda incrementarse constantemente, entonces con el tiempo te quedas atrás respecto a otros. Quizá ellos eran capitalistas y tenían más precariedad y quizá ni siquiera alcanzaban el pleno empleo, pero eran más dinámicos en ese sentido y por eso tienen un mejor nivel material de vida. Puede que eso no esté distribuido de manera equitativa, pero en general se observa algo de eso. Así que mi pregunta es, y estoy pensando en China aquí, porque gran parte del éxito de China vino de un crecimiento muy alto, que fue producido por el dinamismo del mercado y no necesariamente por la redistribución o el empoderamiento de su clase trabajadora. Me pregunto, profesor Patnaik, ¿cuáles son sus opiniones sobre lo que acabo de plantear? No, I greatly admire what Sabes, admiro mucho lo que se ha logrado en China, pero al mismo tiempo también tengo reservas muy fuertes y serias sobre lo que se ha conseguido en China. Quiero decir, mi idea de una sociedad socialista, por ejemplo, no es una dictadura de partido único. Mi idea de una sociedad socialista no es una en la que, digamos, haya desempleo. No es una en la que exista pobreza. Y aunque China ha superado en gran medida el desempleo y la pobreza, creo que estos problemas aún persisten. to a substantial extent. I believe these things still remain. Okay, so the point is that therefore. Así que la cuestión es que mi noción de socialismo va más allá de la simple idea de logros tecnológicos y dinamismo de crecimiento. Sí, tienes razón en que al fin y al cabo hay que tener estas cosas, pero por otro lado, en mi opinión, son secundarias frente a la idea de libertad. La idea de la libertad de la clase trabajadora
en un sentido colectivo, para intervenir y moldear sus propias vidas, tanto en lo económico como en lo político, y así sucesivamente. Así que creo que eso es muy importante para mí. Por eso no consideraría a China como un país socialista modelo, en absoluto. Quiero decir, realmente creo que les queda mucho camino por recorrer antes de que puedan hablar en términos de ser socialistas. Profesor Wolf. Professor Wolf. Sí, entiendo lo que ha dicho el profesor Patnaik y creo que estoy de acuerdo. Pero necesito ser, en parte porque estoy aquí en Estados Unidos, sospecho, un poco más positivo respecto al logro chino. Es mucho mejor que lo que tenemos aquí en lo que están haciendo. ¿Son el modelo? No. Estoy de acuerdo, no lo son. Pero son una historia de éxito para el sur global que tendrá ramificaciones durante décadas, ya que Asia, África y América Latina buscan modelos, pasos, formas de salir de la pobreza debilitante y la subordinación que sufren. Y ver a China no solo alcanzar esas tasas de crecimiento, sino, como estamos viendo ahora, también flexionar sus músculos ideológicos y políticos. Esto es muy, muy profundo. Y si, por ejemplo, jugando un momento con la dialéctica, China pudiera ser un modelo para los esfuerzos de reforma aquí en Estados Unidos, cuando el logro de los chinos de sacar, si entiendo bien el informe de la ONU, a 800 millones de personas de la pobreza, o al menos de la pobreza extrema, y aquí en Estados Unidos la pobreza está creciendo, y si podemos impulsar reformas en la línea de lo que ellos ya han hecho, si esas reformas pudieran estar guiadas por una perspectiva revolucionaria, entonces podríamos hacer más con lo que los chinos han conseguido que lo que ellos mismos han hecho. Eso no debería sorprender a nadie, porque los chinos tomaron cosas de Estados Unidos e hicieron más con ellas de lo que Estados Unidos pudo hacer. Eso es, en cierto modo, como debe ser. El profesor Patnaik quiere añadir algo. Sabes, quiero decir, cuando digo que no considero a China como un modelo, estoy seguro de que esto es algo con lo que los propios comunistas chinos estarían de acuerdo. De hecho, hubo un tiempo, por ejemplo, en el que por el bien de la industrialización solían producirse enfrentamientos entre la milicia y el campesinado, porque había que quitarles la tierra a los campesinos. Y debido a esto, la propia dirección del partido, en un momento dado, presentó un programa llamado Hacia un campo socialista, en el que realmente se introdujeron toda una serie de cambios. Así que China es, por así decirlo, un proceso. Es un proceso, pero creo que en este proceso tenemos que evaluar la dirección del movimiento en función del grado en que la gente se siente libre y del grado en que se crea un sentido de comunidad. A sense of community is created. That's what I was saying. I mean, we must not. Eso es lo que estaba diciendo. Quiero decir, no debemos pensar en China como el final del camino. Más bien, está en una posición, estoy de acuerdo con el profesor Wolf, en la que tiene grandes logros a su favor. Y desde luego, comparado con Estados Unidos o la India que tenemos hoy, que es absolutamente horrible, realmente es un faro de esperanza. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser claros en que es un proceso. Es un trabajo en curso. Y en este trabajo en curso, tenemos que mirar continuamente más allá de lo que se ha conseguido. Y desde la perspectiva de, como dije, esos criterios, en términos del grado en que se está avanzando en la libertad humana, el grado en que se está fomentando un sentido de comunidad, y así sucesivamente. Sense of community is being advanced and so on. Solo añadiría, si pudiera, que en algún lugar Marx escribe que ningún sistema desaparece hasta que ha intentado todas las formas concebibles para sobrevivir. Según mi interpretación, el socialismo y el capitalismo no tienen una frontera clara, fija y firme. Es muy difusa. ¿Y cuáles son las etapas finales de un capitalismo que intenta desesperadamente mantenerse de una forma u otra? ¿Y dónde comienza el socialismo?
Creo que esas cosas se solapan, y es útil tenerlo presente al observar a Estados Unidos dando tumbos en su desesperación. Flailing around in its desperation. And this morning's headlines, just to give you an idea of how Y los titulares de esta mañana, solo para que te hagas una idea de lo loco que está todo. En el titular de esta mañana, el presidente Trump ha acusado al expresidente Obama de traición, que es un delito castigado con la pena de muerte según la ley estadounidense. Y eso es solo una muestra de lo grave que es la descomposición de la sociedad aquí. Pero creo que nuestra dificultad para mirar a China y sopesar lo positivo, lo preocupante y todo eso, ese es el límite que está difuso. Y deberíamos valorar que ese es el límite, porque te da una forma de entender cuál es la dirección probable del cambio. Soy muy consciente de que hemos llegado a la marca de 1 hora, pero ¿puedo lanzar una última pregunta? Si pudiéramos dedicar 5 minutos más a eso. Bien, quería preguntar y finalmente debatir un poco sobre la estructura política. El profesor Patnaik dijo que no le gustaría que el socialismo fuera una dictadura de partido único, y quería retomar ese punto, y quizás también plantear la cuestión de la descentralización frente a la centralización. Porque, en mi opinión, en una sociedad compleja, muchas de las funciones sociales y económicas deben estar altamente centralizadas. Estoy pensando en la banca, en las finanzas, incluso en la educación, en los desafíos ecológicos, etcétera, etcétera. No puedo concebir una sociedad que no esté centralizada en gran medida. Y creo que los ejemplos reales de socialismo generalmente han sido centralizados, aunque eso no significa que no pueda haber descentralización dentro de ella. Así que mi pregunta para usted, profesor Patnaik, y creo que el profesor Wolf podrá concluir después, es, ¿por qué no un estado de partido único? Al fin y al cabo, si necesitamos estos desarrollos a largo plazo, que dependen de la centralización, y mientras siga representando una lucha de clases, ¿por qué quiere ver estos circos cada 5 años? Supongo que si no es un estado de partido único, ¿cuál es la estructura política que tiene en mente cuando piensa en el socialismo? No, sabes, te recuerdo que estaba hablando de una dictadura de partido único. Hay una historia de la teoría socialista en la que cuando Marx hablaba de la dictadura del proletariado, luego, en los años 30, se teorizó que cada clase está representada por un partido. Stalin lo teorizó. Y por lo tanto la dictadura del proletariado se convirtió en la dictadura del Partido Comunista, bajo el argumento de que el Partido Comunista representa al proletariado. Ahora, creo que eso es algo que en realidad llevó a una profunda despolitización de la clase trabajadora. Porque imagina, cuando la Unión Soviética colapsó, ni siquiera hubo una huelga general de los trabajadores para defender la Unión Soviética. Ahora, eso es asombroso. Un orden revolucionario colapsa y la clase en cuyo nombre se creó ese orden ni siquiera convoca una huelga general, lo cual es realmente sorprendente. Eso se debe a que había llevado a una despolitización de la clase trabajadora. Ahora, creo, por supuesto, que estoy de acuerdo contigo sobre la centralización y la descentralización. Me gustaría plantearlo al revés. Dijiste que si tienes una clase, sociedad, economía u orden centralizados, entonces tendrías que tener un estado de partido único. Yo lo plantearía al revés. Es decir, que me opondría a una dictadura de partido único y me opondría a la centralización en la medida en que despolitiza a la clase trabajadora. Despolitiza. Quiero decir, la política es la forma en que vivimos. Y por eso creo que la idea de que la gente se despolitice es lo que me oprime. En otras palabras, no me gusta la idea de que la gente se despolitice. En parte porque, ya sabes, yo mismo, aunque no hemos tenido una revolución en la India, tuvimos una lucha anticolonial y he visto a la gente ser política. Quiero decir, vale, nací después de que la lucha terminara, pero mis recuerdos de ella... De hecho, mi padre estuvo involucrado en la lucha anticolonial, pasando años en la cárcel. Así que la cuestión es que la gente,
como sujetos de la historia, como agentes que no están despolitizados, que son activos. Eso es lo que me gustaría. Who are not depoliticized, who are active. That is what I would like. Pero centralizar necesariamente despolitiza. De hecho, yo argumentaría que si el Partido Comunista en la Unión Soviética no hubiera asumido algunos de los poderes de los soviets, la propia Unión Soviética habría colapsado. Así que, por un lado, se puede argumentar que fue injusto que el Partido Comunista centralizara parte de su poder y se lo quitara a los soviets. Pero por otro lado, si el ejército, si toda la planificación entre los diferentes órganos de la industria y demás no hubieran estado centralizados y coordinados, quizá la propia Unión habría colapsado. No, I'd like to distinguish here between two things. No, me gustaría distinguir aquí entre dos cosas. Se puede decir eso sobre China hoy en día. Se puede decir eso sobre la Unión Soviética, que la centralización y tener una economía planificada le dieron a la Unión Soviética los medios, la capacidad para resistir el cerco capitalista, para resistir la agresión capitalista. De acuerdo. Ahora bien, creo que la necesidad de resistir la agresión capitalista y las estructuras requeridas para ello no pueden, sin embargo, definir nuestro ideal de socialismo. Eso es lo que intento decir. Sí, todo esto puede ser necesario. La cuestión es que para evitar, digamos, un golpe de Estado orquestado por el imperialismo en tu país, uno mismo tiene que tener un sistema muy riguroso de contraespionaje y esto y aquello, lo cual puede tener implicaciones autoritarias. Pero por otro lado, ese no es mi ideal de socialismo. Eso es algo que viene impuesto por los problemas de la transición. Profesor Wolf, resúmalo para nosotros. Okay. De acuerdo. Según mi comprensión de los complejos estudios del marxismo sobre el Estado, me gusta la vieja idea que creo que se remonta al menos a Lenin, de que el Estado es el comité ejecutivo de la clase dominante. Y para mí, por lo tanto, se deduce que todas las formas de Estado que han surgido tras el colapso del feudalismo y los últimos 5 siglos de expansión del capitalismo por todo el mundo tal como ocurre ahora, Liechtenstein en die oordees voor alles boven repliqueur lo largo el tiempo, el ser structurable de un aparato estatal adecuado, en medida de decidir posible a las necesidades del capitalismo. As much as they could do it to the needs of capitalism. If we are able to Si logramos construir la comunidad de la que habla el profesor Patnaik, trabajadores en el lugar de trabajo convirtiéndose en sus propios empleadores, de modo que la diferencia de clase entre amo y esclavo, señor y siervo, empleador y empleado, desaparezca por fin, entonces ese tipo de reorganización en la base tendrá que desarrollar por sí misma las formas estatales, centrales, descentralizadas, etc., que reproduzcan ese sistema, del mismo modo que el capitalismo ha hecho uso del parlamento o la dictadura, según lo ha necesitado para su propia supervivencia y desarrollo. Pero no debemos limitarnos en nuestro pensamiento, planificación e imaginación, como si tuviéramos que elegir entre las formas del capitalismo, el tipo de aparato estatal central o descentralizado que vamos a tener en un sistema socialista. are going to have in a socialist system. And there I would end only with a quotation from Y ahí terminaría solo con una cita de un hombre de quien aprendí mucho. Louis Althusser, el filósofo comunista francés, tenía una idea sobre los aparatos ideológicos del Estado. No desarrolló esta parte de la idea, aunque habló con algunos de nosotros. Pasé algún tiempo con él. Nos habló de ello, y una de las cosas que dijo fue que hay que entender que de una estructura de clases diferente surge un papel completamente distinto para la ideología, de modo que ya no es un aparato de Estado. Esa fue una idea muy liberadora para todos nosotros, y en realidad es en lo que estoy trabajando un poco mientras respondo a sus preguntas. I'm working on a little bit as I respond to your question. Esto ha sido de gran ayuda, especialmente tu comentario sobre los paralelismos con el capitalismo. Si el capitalismo, el sistema supuestamente más descentralizado, tan descentralizado que son átomos individuales y nada más, si ese sistema puede averiguar cómo centralizarse,
incluyendo órganos como los parlamentos, el Congreso, la Reserva Federal y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué el socialismo organizado desde abajo no podría averiguar hasta qué punto debería centralizarse? Esto ha sido muy útil, profesor Wolf y profesora Patnaik. No quería que esta discusión fuera una charla complaciente entre socialistas, abordando preguntas muy fáciles sobre lo grandiosos y magníficos que son los ideales, sino que quería averiguar cuáles serían las verdaderas contradicciones dentro del socialismo o en las sociedades que avanzan hacia el socialismo. Y vuestras respuestas han sido realmente profundas y útiles. Muchas gracias a ambos por vuestro tiempo. Thank you so much, both of you, for your time. Thank you. Gracias. Estoy aprendiendo de esto, así que estoy muy contento de estar. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, Slide bits, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos con tus compañeros. No olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.